Hola queridos estudiantes, bienvenidos una vez más al curso de Introducción al Estudio de la Biblia. En esta ocasión quiero presentarles algunos elementos o pasos que necesitamos antes de introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Así que prestémosle atención. La Biblia contiene la revelación de Dios a la humanidad y nos enseña sobre su amor, su voluntad y su plan para nosotros. Para estudiar la Biblia entonces de manera provechosa se requieren algunos elementos o disposiciones que nos ayudarán a comprender mejor su mensaje. Aquí les voy a compartir algunos de ellos. En primer lugar, al acercarnos a la palabra de Dios debemos hacerlo con un espíritu respetuoso. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra inspirada de Dios y debemos acercarnos a ella con reverencia y humildad. Recuerden que la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Otro elemento es tener un espíritu dócil. La Biblia nos habla de Dios y de nosotros mismos y a veces nos confronta con nuestros pecados, nuestras faltas y errores. Así que debemos estar dispuestos a escuchar lo que Dios nos dice y a obedecer sus mandamientos. Otro elemento que debemos tener en cuenta es tener una pasión por la verdad. La Biblia nos revela la verdad sobre Dios, sobre el mundo, sobre el pecado y sobre la salvación. Así que debemos buscar conocer esa verdad con sinceridad y honestidad sin dejarnos llevar por prejuicios o intereses personales. La Biblia dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Otro elemento es tener prudencia y sentido común. La Biblia es un libro antiguo escrito en diferentes contextos históricos y culturales y con diferentes géneros literarios. Así que debemos tener en cuenta estos factores al interpretar sus textos y no sacar conclusiones apresuradas o erróneas. Otro elemento es ser disciplinado en el estudio. La Biblia es un libro extenso y profundo que requiere dedicación y constancia para ser estudiado. Así que debemos fijarnos un tiempo regular para leerla, para meditarla y también para aplicarla a nuestra vida. No basta con una lectura superficial o esporádica. Sé diligente en presentarte a Dios aprobado, dice la Escritura, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja bien, con precisión, la palabra de verdad. Un elemento más es la oración pidiendo la guianza del Espíritu Santo, ya que solo Él puede llevarnos al conocimiento de toda verdad. Otro elemento o paso es la lectura de textos e ideas completas. Todo versículo de la Biblia forma parte de un contexto. Este contexto no debe ser ignorado, pues es la única manera de interpretar correctamente cada versículo de la Biblia. Por esta razón es necesario que leas todos los textos que anteceden y que preceden a un pasaje hasta que tengas una idea clara de dónde comienza la acción narrada o descrita y dónde termina. Además debes investigar el contexto histórico, es decir, cuando ocurre el hecho que fue narrado, cómo vivía el autor, cómo vivían los receptores, qué relación tenían este con aquellos, etc. Un elemento más es interpretar la Biblia con la Biblia. Aquellos textos que nos causen dificultades, debemos examinarlos en su contexto y a la luz de otros versículos o pasajes paralelos. Para iniciar dicho examen, debemos observar qué palabras son claves en el pasaje estudiado y compararlas con el uso que da el autor a estas en el mismo libro o en otro libro escrito por él. Luego, investigar en otros libros contemporáneos a el que estás estudiando y finalmente, si todavía no te sientes satisfecho, en toda la palabra. Este proceso es válido no solo para palabras, pero también para temas, para sucesos, etc. Recuerda lo siguiente, la Biblia nunca negará una verdad ni enseñará una mentira. Otro elemento es que tomes notas, así podrás recordar todo lo que estudias e indagar por aquello en lo que todavía dudas. Un elemento más es compartir con otros aquellas verdades que has aprendido. Así podrás compartir las bendiciones que Dios te da a través del estudio de su palabra y a la vez recibirás las opiniones y las bendiciones que otros tienen acerca del pasaje que estudiaste. Y un último elemento es aplicar a tu vida
las verdades que aprendiste. Esto ya lo hemos visto en otra ocasión. Así que estos son los elementos o pasos que podemos mencionar antes del estudio de la palabra de Dios para que sea provechoso. Que Dios te bendiga.